Estás a punto de entrar en el ambiente de la cultura emprendedora. Estamos ingresando a Onda Pyme, Producción desde el sur del conurbano bonaerense. Bienvenidas, bienvenidos a Onda Pyme. Es una producción de Ediciones ICOM, con la participación de Guadalupe Casamayor y Horacio Incaurgarat en las conversaciones y el respaldo periodístico de Revista de Parques. Onda Pyme, Comunicación productiva. Hace bastante, como los que nos vienen siguiendo lo saben, venimos hablando de las inteligencias artificiales y de qué modo podrían modificar el entorno del trabajo en el futuro. Tuvimos la oportunidad de escuchar una charla que se brindó sobre inteligencia artificial y derecho de familia, que es uno de los lugares, todo lo que tiene que ver con lo social y con la interacción humana, son los lugares en donde va a prevalecer, se supone, la empatía y la necesidad de una persona atendiendo y siendo interpelada por la pregunta de quién va. Esto se dio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora a través del Instituto de Derecho de Familia. De ello vamos a estar hablando con el abogado e integrante de dicho instituto, el doctor Hernán Canelo, a quien le damos la bienvenida en esta tarde en Onda Pyme. Hola Hernán, ¿cómo estás? Guadalupe Casamayor y Horacio Incaurgarat, te saludamos. Bienvenido a Onda Pyme. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el espacio. Es un gusto estar con ustedes para poder conversar un ratito. Como bien decías, Guadalupe, inteligencia artificial es un tema que está muy tocado en la sociedad, toda la gente está queriendo saber un poquito más y bueno, informar a las personas sobre el tema está muy bueno para justamente que no se preocupen, que no se alarmen, sino que seamos entendidos en el tema y ver qué beneficios puede traer la inteligencia artificial a nuestros campos o a nuestras distintas incumbencias. Hernán, estuvimos siguiendo de cerca la charla que habían estado brindando en esta jornada. Un poco, vos habías hecho una pequeña presentación del contexto de las inteligencias artificiales y dónde estamos parados en relación a estas. Nosotros venimos hace rato viendo cómo nos afecta a nivel productivo, pero bueno, nos gustaría también ver cómo afecta en, por ejemplo, diferentes estados de la justicia, ¿no es cierto? O en diferentes instituciones. Bien. Sí, la inteligencia artificial viene a colaborar con los humanos, con las personas, en los distintos campos de trabajo, en los distintos campos institucionales, con la finalidad de poder ayudar en estas tareas repetitivas, rutinarias, que en cada campo, en cada área existe, y poder alivianar la carga que tenemos las personas en las tareas administrativas o las tareas complejas, pero que tienen carácter de rutinarias y repetitivas. La inteligencia artificial no viene a reemplazar a la persona, viene a colaborar, a ser de utilidad, a acompañar en estas tareas que, bueno, no requieren de un razonamiento complejo, de un razonamiento profundo. Y estas tareas que realizaría la inteligencia artificial serían, por supuesto, supervisadas por el profesional o por la persona que las está aplicando. Si hablamos de salud, por ejemplo, en la cuenta de estadísticas, de informes, o también podría diagnosticar con la incorporación de datos. Todo ese trabajo que podría hacer la máquina tiene que estar supervisado por el profesional. Para darte un ejemplo. Hernán, estamos lejos de imaginarnos juzgados apalancados en estrategias o herramientas de inteligencia artificial. Pregunto esto y por ahí desagrego. Hoy, ¿qué funciones podríamos ya estar viendo en lo inmediato que puedan llevarse adelante de la mano de la inteligencia artificial en el ámbito de tribunales, por ejemplo? Bien, estamos lejos y no tan lejos. Y en cierto punto hay
cierta aplicación de la inteligencia artificial en cuanto a la estadística. Recordemos que la inteligencia artificial es una máquina, ¿sí?, que funciona con un sistema operativo, con datos, con muchísimos datos, y que tiene la finalidad de colaborar con tareas que no sean complejas o que no requieran del razonamiento. En la actualidad, en los juzgados, en los tribunales, tenemos, por ejemplo, los informes de estadísticas que se hacen con una máquina, con una computadora. Esa computadora funciona con un ordenador, una base de datos, ¿sí? Se está poniendo a prueba un sistema que se llama Prometea, que es un sistema que está funcionando, digamos, para ser probado en Capital Federal, que bueno, tiene, digamos, una función de cargar datos, tomar datos, ¿sí?, hacer estadísticas y bueno, poder aplicarlos en el trabajo diario de un juzgado, de un tribunal, con, por supuesto, tomando los recaudos y acompañado de la supervisión humana. Se puede pensar en el uso de la inteligencia artificial no solamente en un juzgado o en un tribunal, sino también en las demás instituciones. Y sí, se podría llegar a pensar, se puede llegar a usar e implementar la inteligencia artificial, y no en un futuro muy lejano, no hablamos de hoy a 20 años, quizás en 5 años, 7 años, 10 años, es evidente que nuestro sistema, que nuestro mundo va a cambiar, que estamos, creo, en una antesala de la era de la inteligencia artificial, de la era de la informática, de las tecnologías, y bueno, los cambios son exponenciales, ¿sí? Los cambios que ya nosotros venimos teniendo desde la implementación de la primera computadora electrónica, que fue en el año 1969, 1970, hasta la fecha pasaron algunas décadas, tres o cuatro, ¿sí? Mirá dónde estamos hoy. Hoy de repente estamos conectados desde una frontera a la otra, todo lo hacemos con la tecnología, trabajamos con la tecnología y no pasó mucho tiempo. No vamos a tardar el mismo tiempo para seguir progresando porque los avances son exponenciales. O sea que en 10 o 15 años podríamos tener muchísimo desarrollo en la tecnología y en la informática y en la robótica. Hace muy poquito me llega una comunicación, un ofrecimiento de alguien que proponía un sistema, por supuesto, ¿no?, por una de estas redes que ofrecía redacción de contratos y era internacional porque creo que tenía base en México y te proponía que le determines la jurisdicción nacional, la provincial, el tipo de contrato, y a vuelta de correo de una serie de indagaciones te mandaba un modelo de contrato, algo que era impensable en el pasado inmediato, ¿no? Eso era métier de abogados, de estudios o probablemente de algún servicio enlatado, de alguna editorial digital que por ahí proveía ese tipo de prestaciones o de servicios. ¿Qué recaudos hay que tener frente a esas ofertas? Muy bien, exactamente. Por ejemplo, el ChatGPT, ¿sí?, por decirte una subclasificación de inteligencia artificial que tiene esa función. Primero que nada, ser específico, muy específico con la inteligencia artificial para que ella sea específicos con nosotros. Recién comentabas que se podía lograr, por ejemplo, el modelo de un contrato. Y es así. ¿Y dónde tendríamos que ser específicos? Bueno, vamos a suponer que yo quiero un modelo de contrato de compra y venta en Argentina. Yo tengo que proporcionarle el tipo de contrato, que sería compra-venta, qué legislación argentina, vigente, sería una palabra específica, o actual, y aclarar qué año. Y mientras más específicos seamos, la máquina más específica va a ser con nosotros. ¿Por qué? Porque si yo le pusiera de repente contrato de locación, contrato de compra-venta, y no le aclaro
qué legislación la máquina o me puede dar un resultado erróneo, por ejemplo, dándome un contrato de locación de una legislación de otro país, Claro. o un contrato desactualizado, ¿sí? Que no sea un contrato vigente. Y es importante que esta supervisión, los recaudos, los tome el profesional, por ejemplo, el abogado o la abogada que solicita esta ayuda o esta asistencia de la inteligencia artificial, corrobore que estén todos los datos bien proporcionados y que los modelos que te facilitó la máquina sean los modelos vigentes. ¿Sí? Ahí sería la supervisión humana, que es fundamental para que sea efectiva la búsqueda. Claro. Bueno, uno de los temas que habían surgido es, no recuerdo en qué país, eso seguro me lo vas a saber decir vos, en algún país así, seguramente del primer mundo, hubo una prueba de jueces virtuales. No sé si estás ahí en tema. Y una de las cosas que salieron a colación en la charla era, por ejemplo, un juez de familia no puede ser reemplazado, claramente, porque hay una escucha que es necesaria y que debe ser interpelada por una persona. No tengo muy claro cómo funcionó la experiencia de un juez virtual, por ejemplo, pero frente a esta hipótesis, ¿es posible que haya determinadas cuestiones que sí puedan ser dirimidas por una inteligencia artificial? Sí, hay pruebas pilotos, no solamente con jueces, también con abogados, desde el rol, un juez es abogado, pero con el rol de juez, también prueba piloto con el rol de abogado, con el rol de médico, muchas pruebas. La inteligencia artificial puede o tiene la atribución de interpretar emociones, ¿sí? Saber cuándo una persona está triste, saber cuándo una persona está alegre, saber cuándo una persona está un poquito deprimida, cuándo está nerviosa, pero lo que no tiene es la facultad de sentir la emoción, de poder, de tener sentimientos, ya que es una máquina, ¿sí? Nosotros los seres humanos, una de las grandes distinciones que tenemos con la inteligencia artificial es la emoción, los sentimientos, esta parte del humano que nace del corazón, del interior, del ser. Y es eso lo que te genera, ¿sí? La conexión empática, ¿sí? Los sentimientos con el otro, ponerse en el lugar del otro. Un juez de familia, cuando toma una audiencia, cuando escucha a una persona que se le han vulnerado los derechos, el deber es poder restituirle y garantizarles esos derechos a las personas. Que ese estado de vulnerabilidad perezca para que la persona pueda estar siendo un sujeto de derecho, ¿sí? Claro. Y ser garantizados. Entonces es necesaria una escucha empática, una escucha efectiva, y una máquina no podría hacerlo, ¿sí? Partiendo desde que entre las emociones, los sentimientos, el conocimiento, las experiencias, ese toque humano lo caracteriza y lo diferencia muchísimo de cómo podría resolver la inteligencia artificial una cuestión de estas. Claro. Pero pruebas hay, sí que hay pruebas, sí. Hernán, ¿a qué fuente debiera estar remitiendo aquella persona que tenga interés en ver cómo evoluciona la inteligencia artificial, en este caso particular, aplicado al derecho, aplicado al funcionamiento de instituciones? ¿Qué debería mirar, seguir, leer, en tu opinión? Bien. En mi opinión, lo que deberíamos, para nutrirnos del tema, es informarnos en las fuentes oficiales. Por ejemplo, la Cámara de Diputados de la Nación en su momento dio una capacitación que es para todo público, donde expositores de distintas partes del mundo con sus especialidades pueden informar a las personas de qué se trata, cómo es su aplicación.
a través de cursos, a través de capacitaciones que brindan distintas empresas y, por supuesto, en las fuentes oficiales si hablamos de a nivel internacional, las fuentes oficiales de la Organización Mundial de la Salud, la ONU, ¿sí? Son a título informativo, ¿sí? Y nos brindan herramientas e información para que las personas podamos estar, digamos, al día con todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ya tiene estadísticas, ya tiene información acerca de los empleos del futuro, ¿sí? Que creo que eso es algo, o por lo menos en lo personal, cuando me toca dar alguna entrevista, alguna charla, las personas preguntan muchísimo qué va a pasar con el empleo. Claro. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la persona? Y bueno, digamos que siempre es dejar en claro que la inteligencia artificial viene a asistir, ¿sí? Pero también que los empleos van a cambiar, ¿sí? Si nosotros nos remontamos hace 50 años atrás, cuando no teníamos celulares, cuando no teníamos computadoras, cuando no era un medio tecnológico, no estábamos inmersos en tanta tecnología, los trabajos eran distintos. Claro. No te ibas a imaginar que de repente estabas en tu casa y necesitabas irte a trabajar y te podías pedir un Uber, por ejemplo. Claro. Hoy te bajás la aplicación, solicitas un auto y en cuestión de minutos llega a la puerta de tu casa, te deja en el lugar de destino. Bueno, Uber, Cabify, Didi son trabajos que se hacen o puertas que se abrieron con la inteligencia artificial. Sí, esta misma charla tiene un poco de eso, de esa magia, ¿no? Poder estar hablando en videollamada y que más gente pueda estar siguiéndonos en un formato que hace muy poquito no existía. Hace poquito también Bill Gates, Elon Musk y otros gurúes de la tecnología mostraron su preocupación por el avance de la inteligencia artificial y pidieron algo así como pausar su desarrollo, lo que en un punto parecía ser que estaban requiriendo una regulación de la, si se quiere, la actividad, no es una actividad porque lo engloba todo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Debería haber algo que lo regule, algo que lo controle, organismo, legislación? Sí, totalmente de acuerdo. Es uno de los puntos más importantes, la legislación. ¿Qué es lo que pasa cuando algo no está legislado en nuestro país? ¿Sí? Lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? Es un derecho, una garantía constitucional. Por lo tanto, vos tenés que legislar el uso, la aplicación de la inteligencia artificial. La responsabilidad por los efectos que podría generar. ¿Quién sería responsable, por ejemplo, en derecho del consumidor por algún error, por algún vicio, por algún efecto que le genere a un consumidor? ¿Quién sería responsable? ¿El fabricante? ¿Quién usa la inteligencia artificial? No sabemos porque no hay legislación. Entonces, la legislación de esta inteligencia artificial es fundamental. Creo que los legisladores, los abogados, los distintos poderes tienen que empezar con proyectos de ley fuertes. ¿Por qué? Si hablamos de un futuro informático, tecnológico que no está muy lejos, es necesario ponerse al día con las normas para saber, ¿no? Claro. Justamente cuál es el límite, hasta dónde y quién responde por los efectos en su consecuencia. Claro. Bueno, una de las cosas que hoy a priori nos está pasando a muchos y a muchas es que en algo sencillo como aceptar una aplicación, en el momento en la que la aceptás, le das un montón de permisos a la aplicación, a la inteligencia artificial y actúa por sí sola, o sea, vos le diste el permiso a acceder a tu galería de fotos, a tus conversaciones, a tu micrófono, y si no estás atento al contrato, ¿no es cierto?, a
aquella legislación de qué puede y qué no puede hacer la aplicación, que en general todos aceptamos sin mirar mucho, quizás ahí nos estamos metiendo en problemas que no los estamos teniendo en cuenta, por lo cual la legislación resulta muy importante y conocer también a qué estamos accediendo y a qué no también. Hernán, desde ya es muy, muy importante para nosotros poder tener estas charlas porque, bueno, es un tema que venimos siguiendo, que nos interesa mucho. Te agradecemos muchísimo que hayas pasado por aquí por Onda Pyme. Nos gustaría tener una reflexión final acá al cierre de la nota sobre la charla y sobre lo que significa en el futuro. Sí, bueno, para cerrar y como una reflexión final, hay unos principios que tenemos que incorporarlos los humanos, que es pensamiento crítico, ¿sí? ¿Para qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo me beneficia? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? ¿Cómo puedo ayornarme? ¿Cómo puedo ayornar mi profesión a esto? ¿Sí? ¿Cómo puedo seguir adelante con los avances, con tanta tecnología, con tanta robótica? Curiosidad, no cerrarse al cambio, sino más bien ser curiosos, cómo lo puedo implementar, cómo puedo beneficiar a las personas desde el lugar que me toque, desde la profesión que me toque, y capacitación constante, ¿sí? Son 3 ejes fundamentales: empatía, solidaridad, cooperación, moralidad y ética, ¿sí? Porque creo que la informática nos brinda muchas posibilidades y que debemos utilizarlas con mucha responsabilidad, con muchos valores, y bueno, y creo que si nosotros nos preparamos, vamos a poder estar a la altura de todos estos cambios que se vienen y que todavía faltan, que se vayan desarrollando, pero que en algún momento van a empezar a penetrar más en la sociedad, ¿sí? Y no tener miedo, sino que estar, digamos, ahí con estos principios. Necesitamos mucho de los especialistas como vos, Hernán, para aclarar el panorama, porque muchas veces resulta angustiante para muchos, para muchas, estar en un terreno, moverse o intentar moverse en un terreno donde son más las dudas que las certezas, y bienvenido el aporte de especialistas como vos. Te agradecemos un montón esta nota. Muchísimas gracias a ustedes. Era Hernán Canelo, abogado e integrante del Instituto de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quien pasaba por aquí dándonos un montón de datos importantísimos sobre cómo atender a las inteligencias artificiales del futuro, aquí por Onda Pyme. Esto fue todo por el momento. Nos volvemos a encontrar en una nueva conversación para rescatar el espíritu emprendedor de nuestra gente. Mientras, nos podemos comunicar a través de nuestro sitio web www.ondapyme.com.ar. Hasta un nuevo encuentro.